Muy buenas a todos, gente. Quiero mandaros unos saludos hidrológicos a cada uno de ustedes. ¡Qué gusto tenerlos aquí! Ya estamos al aire con EduVoces. Porque la educación se escucha, se vive y se comparte. Aquí empieza un nuevo episodio de EduVoces, voces que educan e inspiran. Bienvenidos a EduVoces, espacio donde compartiremos ideas, experiencias y reflexiones que transforman la educación. Soy Camila y hoy los acompaño en un nuevo episodio cargado de aprendizajes. En este cuarto episodio se titula Industria Responsable. La clave está en los instrumentos de gestión ambiental. Buenos días, doctor Lalo. Hola, Camila. Muy buenos días, ¿cómo está? En esta ocasión, primero, antes de empezar el podcast, queremos que se presente. Sí, perfecto. Ante todo, buenos días. Yo soy el doctor Lalo Monzón Martínez, doctorado en Ciencias Ambientales. Tengo experiencia en lo que es el sector industrial, en el tema sobre todo de IGAS y tratamiento de aguas residuales principalmente. Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas. Desde su experiencia, ¿cómo contribuyen los instrumentos de gestión ambiental, IGAS, al desarrollo de la industria responsable y sostenible en el Perú? Bien, tenemos que partir primero de más o menos saber qué es un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Deberíamos entenderlo en pocas palabras como herramientas, ¿no?, que van a tener, por ejemplo, las autoridades competentes para hacer cumplir el marco normativo o para desarrollar programas, planes para mejorar la gestión ambiental. En ese sentido, hay una clasificación de los IGAS. Por ejemplo, tenemos IGAS que son correctivos, IGAS que son preventivos, IGAS de control, IGAS financieros, entre otros, ¿no? Y ya respondiendo tu pregunta, nosotros, por ejemplo, es muy importante que los IGAS se implementen debido a que, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, que es un IGA propiamente dicho, nos va a permitir obtener una certificación ambiental, ¿no? Lo cual involucra básicamente de que el proyecto de inversión que se va a desarrollar cuente con todos los lineamientos para minimizar o reducir lo más que se pueda los impactos ambientales al desarrollarse dicha actividad. Ok, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué barreras técnicas, normativas o económicas limitan la aplicación efectiva de los instrumentos de gestión ambiental en los principales sectores industriales del país? Bien, en cuanto a las barreras se pueden identificar varias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poquito de barreras económicas, si bien es cierto, el Perú particularmente se posee, ¿no?, una normativa ambiental bastante fuerte, pero por ejemplo el lado económico se refiere es que puede haber la ley o puede haber la normativa, pero no se hace a cumplir a cabalidad, ¿no? Eso probablemente porque no hay un presupuesto asignado, y si lo hay quizás no alcanza para el personal capacitado, ¿no?, para que haga, digamos, las supervisiones, las fiscalizaciones, que obviamente el Perú cuenta con muy buenos profesionales, pero a veces falta, como se diría, mano de obra, ¿no? Y eso debido probablemente a un presupuesto limitado. Eso en cuanto al económico. En cuanto a las normativas, si hablamos con una barrera, si bien es cierto, acabo de mencionar que Perú tiene una buena normativa ambiental, sin embargo, en cuanto a IGAS, por ejemplo, de control, que vendrían a ser los LMPs sectoriales, hasta el momento, Perú, por ejemplo, en el año 2021-2023, supuestamente íbamos a actualizar, ¿no?, los LMPs sectoriales, lo cual limita. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo fiscalizar a una industria que no tiene el MP sectorial, por ejemplo, ¿no? Entonces hay unas limitaciones bastante fuertes, pero se ha ido avanzando poco a poco y poco a poco estamos venciendo esa barrera. Y en cuanto a quizás una barrera técnica, tendría que haber también detrás de la normativa, de la parte económica, todo un registro, ¿no? Todo un registro, digamos, de los procedimientos, de las fiscalizaciones, las supervisiones que se hacen, tanto digamos, de la parte empresarial como del sector público, ¿no? Y que sea de libre acceso también, para tener bastante información y todos podamos saber qué se está haciendo, ¿no? Claro, sobre todo eso. Seguimos con la pregunta 3. ¿Qué indicadores o mecanismos de seguimiento considera más adecuados para medir la efectividad de los instrumentos de gestión ambiental en la reducción de impactos ambientales? Ya. Es una interesante pregunta. Para poder medir, ¿no?, digamos, la efectividad ya sea solamente de IGAS o de cualquier plan o programa, ¿no?, relacionado a la gestión ambiental, sí o sí se tiene que considerar indicadores, ¿no? O sea, no podríamos medir algo si no tenemos algo cuantificable
para poderlo comparar o para poderle hacer un seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, sé que por ejemplo tenemos el CINIA, que nos muestra buena información de data, la cual no está tan actualizada, pero contamos con ciertos indicadores en todos los componentes ambientales, ya sea suelo, agua, aire, biodiversidad, entre otros. Pero también sería interesante, por ejemplo, también sé que en UEFA, también tiene su página, también hace un seguimiento, ¿no? De cuántos estudios hay, cuántas sanciones o cuántos están teniendo su PAS, por ejemplo. Pero a pesar que solo son 2, considero que debería haber muchos más indicadores, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de obligaciones que tiene, por ejemplo, un titular respecto a sus IGAs, ¿no? No se sabe a ciencia cierta. Podríamos implementar incluso también indicadores, digamos, medioambientales, ¿no? Por ejemplo, hacer seguimiento a los parámetros, por ejemplo, de BO, de QO. Eso lo hace ANA, pero eso lo hace a nivel, digamos, de fuente superficial, ¿no? Pero quizás las industrias, sumándose también, porque al final son parte de todo ese sistema, podrían, digamos, de cierta forma, ¿no? Tener un listado de indicadores que nos permita saber si está o no cumpliendo, ¿no? Y esa información sería interesante que también se tenga disponible para el público en general, ¿no? Claro. Y con la siguiente pregunta 4, ¿cómo podrían las autoridades optimizar la supervisión y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental para ir más allá del simple requisito regulatorio? Bien, si hablamos de optimizar supervisión, eso indicaría de que se tendría que contar sí o sí con mayor personal, ¿no? No voy a mencionar de que sean profesionales capacitados, porque obviamente para ingresar a estas instituciones, por ejemplo, ya sea OEFA o sea las entidades competentes, pasan por todo un proceso de selección y obviamente reúnen las capacidades técnicas y profesionales. Sin embargo, como había mencionado casi al inicio, un punto muy importante es destinar, como primera parte, ¿no? Destinar un mayor presupuesto para potenciar justamente estos equipos de supervisión, fiscalización, debido a que, por ejemplo, se tienen muchas empresas, muchas industrias de los diferentes sectores y a veces no alcanza, ¿no? No alcanza, digamos, el tiempo, no alcanza el personal para poder realizar todo este procedimiento. Entonces, sería una forma, ¿no? Quizás de optimizar estas supervisiones. Por otro lado, también sería interesante fortalecer, por ejemplo, también desarrollan, ¿no? Estas entidades competentes, OEFA o CINERMIN, entre otras, programas, ¿no? De extensión universitario, donde, por ejemplo, capacitan, ¿no? a un grupo de personas y luego hacen un programa de selección y de los 3 o 4 primeros seleccionan a uno que hace prácticas, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso también obviamente está limitado el presupuesto, pero podrían incrementar, obviamente, quizás la cantidad de vacantes, ¿no? Eso fortalecería con mucho más el equipo, con personas jóvenes, quizás como tú o como los compañeros, para que puedan formarse cada vez más y obviamente el equipo tenga mayor, digamos, fortaleza para la supervisión, fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio, ¿no? Y finalmente yo considero también que mientras más información libre y sincera haya sobre todos los IGAs en general en todas las industrias, sería interesante, ¿no? Porque mientras más libertad de información haya, más claridad, creo que el proceso en general es más transparente, ¿no? Y por ende sería mucho más optimizado, ¿no? Este procedimiento. Claro, también me parece muy interesante la parte de la capacitación, porque sí es necesario. Y la pregunta 5. Ante la transición hacia economías bajas en carbono, ¿qué innovaciones o estrategias deberían incorporarse en los instrumentos de gestión ambiental para fortalecer la responsabilidad socioambiental industrial? Ya, ese es un tema que está bastante de moda. Bueno, en los últimos años se ha fortalecido bastante. Por ejemplo, las empresas ahora están buscando reducir justamente, como mencionas, los gases de efecto invernadero a través, digamos, de la implementación de algún instrumento que les permita, ¿no? Por ejemplo, tener 20 o 30% menos de sus emisiones. Entonces, ahí hay varios caminos. Por ejemplo, uno de ellos tranquilamente podría ser la implementación o la evaluación del análisis ciclo de vida de su proceso, que básicamente me analiza, ¿no? Dependiendo, ¿no? El alcance, te permite analizar si tu proceso, qué tan sostenible ambientalmente bajo, obviamente, una serie de indicadores es en un entorno, ¿no? Esa sería una alternativa, aplicar estas son herramientas de gestión ambiental. Y otro sería el ecodiseño, ¿no? Lo podemos ver, digamos, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, antes las botellas, por ejemplo, de plástico, las de bebidas gasificadas, ahora si se han fijado, tienen como cierto mensaje, ¿no?
100% reciclable o 30% reciclables, porque ya están adoptando medidas de ecodiseño. No es más que implementar o cambiar, digamos, los procesos convencionales por algo innovador, por algo con menor impacto. Sin embargo, sea con reducción de plástico, sea con reducción de agua, sea con reducción de emisiones, sí o sí siempre se tienen que hacer estudios para verificar que el producto, obviamente, digamos, nuevo, realmente esté siendo menos impactante que el convencional, ¿no? Porque a veces podemos pensar, ¿no?, que por ponerle menos plástico o usar vidrio, etc., es más sostenible, ¿no? Entonces, una forma segura de saber si el proceso es sostenible o no es justamente mediante un análisis ciclo de vida, ¿no?, que es una herramienta que ya está estandarizada, hay procedimientos, pero de alguna forma yo siento que se desconoce, ¿no? Al menos acá en nuestra localidad, por ejemplo en Lima, hay un grupo bastante fuerte en LSA que hace bastante análisis sobre eso, ¿no? Esa sería, digamos, una forma. Otro también sería interesante tener inventarios, ¿no? Inventarios de emisiones, por ejemplo. Sería interesante que las industrias poco a poco, ¿no?, vayan implementando inventarios de emisiones para ver, ¿no? Este año 2025 tuve tantas emisiones. En el año 2026 me pondré la meta de reducir el 10 o el 20%, ¿no? Y eso está relacionado con lo que dijimos arriba, ¿no?, los indicadores. No podemos hacer un seguimiento o saber si estamos mejor o peor si no tenemos unos indicadores cuantitativos reales, ¿no?, que me permitan saber si realmente estoy bajando mi huella de carbono, ¿no? Y quizás para terminar, el tema de residuos, ¿no? Siempre lo menciono. El tema de residuos hay que aplicar estrategias de valorización, ¿no? Hay que aplicar muchas estrategias de valorización para poder reaprovechar al máximo los residuos los residuos que se van generando en las industrias, ¿no? Sabiendo que en Perú aproximadamente el 2% nada más se valoriza, ¿no? Entonces tenemos una brecha bastante interesante para poder, digamos, implementar estas alternativas tanto en industria, tanto en la sociedad, para reducir, ¿no?, nuestra huella de carbono. Muchas gracias, doctor Lalo Monzón, por acompañarnos hoy en EduVoces y compartir su experiencia y visión. A nuestros oyentes, recuerden que cada voz suma para transformar la educación. Ese fue un nuevo episodio de EduVoces, voces que educan e inspiran. Nos escuchamos en el próximo episodio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como asiami.unza y en Facebook como Asiami, Asociación Científica Internacional Ambiental e Ingeniería. Hasta luego. Gracias. Gracias.